Hola, ¿cómo estás? En este video vamos a resolver el ejercicio número 3 del trabajo práctico de sistemas de ecuaciones lineales resueltos por aplicación de la regla de Sarrus. En este caso, tenemos un sistema de 3 ecuaciones en 3 incógnitas y para comenzar su resolución vamos a plantear el determinante y vamos a resolverlo a través de la regla de Sarrus. Entonces, ¿qué nos dice esta regla? Que nosotros primero vamos a copiar para calcular el determinante general los coeficientes que corresponden a cada una de las variables que están involucradas. Acá tenemos la variable x y z, tenemos 3 variables. Y entonces, en los casos en los que vemos que la variable está sola, por ejemplo, fíjate acá que no aparece ningún coeficiente, bueno, es porque tenemos el coeficiente 1. Entonces, eso es lo que vamos a colocar en nuestro determinante. Entonces ponemos, para la primera ecuación, tenemos 1 para la x, 1 para la y, 1 para la z. En la segunda ecuación tenemos 1 para la x, menos 1 para la y 1 para la z. Y en la tercera vamos a tener 2 para la x, menos 1 para la y, 3 para la z. Además, siguiendo la regla de Sarrus, nosotros tenemos que copiar esta fila y esta otra fila a continuación de la última. Entonces, esta la vamos a copiar acá. Vamos a escribir entonces 1 para la x, 1 para la y 1 para la z. Y tenemos que hacer lo mismo respecto de esta, copiarla acá. Entonces tomamos nota. Ponemos 1 para la x, menos 1 para la y, 1 para la z. Muy bien, ahora vamos a escribir las barras que corresponden al determinante. Y vamos a aclarar que lo que estamos calculando justamente es el determinante agregando la letra griega delta. Ahora, ¿cómo se calculaba esto con la regla de Sarrus? Bueno, es sencillo. Lo que tenemos que hacer es, vamos a calcular los productos en diagonal de estos 3 coeficientes. A eso le vamos a sumar el producto en diagonal de estos otros 3. Y finalmente le sumamos estos otros 3. Esto como primera parte. Comencemos con ello para poder hacer un trabajo ordenado. Entonces tenemos 1 por menos 1 por 3 más 1 por menos 1 por 1 más 2 por 1 por 1. Eso surgió de estas 3 líneas diagonales haciendo el producto de los coeficientes que están marcados por esas líneas. Ahora lo que tenemos que hacer es algo análogo, pero que va a ir restando, y que son el producto de estos 3 coeficientes por un lado, el de estos otros 3 acá y el de estos otros 3. Entonces vamos a anotar eso. Ponemos entonces menos, abrimos paréntesis, 1, vamos a poner corchete para que quede más claro, 1 por menos 1 por 2 menos 1 por menos 1 por 1 menos 3 por 1 por 1. Y ahora vamos a hacer las cuentas. Entonces decimos, bueno, yo voy a seguir acá abajo para mayor claridad. Decimos 1 por menos 1 es menos 1 por 3 es menos 3. Eso para el primer término. Ahora vamos a calcular el segundo, que lo tenemos acá. Y decimos 1 por menos 1 es menos 1 por 1 menos 1. Ahora vamos a calcular el tercero. 2 por 1 es 2, por 1 es 2. Entonces ahí nos quedaron esos 3. Ahora vamos a calcular esto. Entonces fíjate, está precedido de un signo menos. Entonces vamos a escribir primero la cuenta de adentro de los corchetes. 1 por menos 1 es menos 1 y menos 1 por 2 es menos 2. Pero como está precedido por un menos, nos pide el opuesto de menos 2 y el opuesto de menos 2 es 2. Así que anotamos más 2. Ahora vamos a resolver este otro. Y fíjate que tiene 1 por menos 1 es menos 1. Menos 1 por 1 es menos 1 de vuelta. Pero está precedido por un menos.
Entonces el opuesto del menos 1 es 1. Entonces sumamos más 1. Y ahora vamos a ocuparnos del tercer término, sexto término sería en total. Entonces, fíjate que dice 3 por 1 por 1, y eso es 3. Pero está precedido por un menos, entonces nos queda menos 3. Y anotamos. Ahora hacemos la cuenta. Tenemos menos 3 menos 1 es menos 4, más 2 es menos 2, más 2 es 0, más 1 es 1, menos 3 es menos 2. Entonces, acá el resultado es menos 2. Como el determinante es igual a menos 2, vamos a escribirlo. Dado que el determinante es igual a menos 2, entonces, como el determinante es distinto de 0, tenemos un sistema compatible determinado. El significado de esto es que es posible que nosotros podamos calcular los tres valores x, y z que solucionarían en simultáneo, o sea que van a satisfacer en simultáneo las tres ecuaciones que tenemos acá, esta y esta. ¿Y cómo hacemos entonces para hallar esos valores de x y z? Bueno, calculamos los determinantes y vamos a aplicar nuevamente la regla de Sarrus. Entonces, comencemos. Vamos a decir que queremos calcular el determinante para la x. Entonces, vamos a copiar los coeficientes. En el lugar de la que correspondería a la columna de la x, vamos a copiar los términos independientes, que son estos que están acá. Entonces ponemos 6, 2, 6. Y ahora copiamos los coeficientes que corresponden a las variables y z. Por ejemplo, en el caso de la y, si lo pensamos en términos de una columna, tenemos 1, menos 1, menos 1. Vamos a copiarlo. 1, menos 1, menos 1. Y para la z, fíjate que estamos acá ahora, tenemos 1, 1, 3. Vamos a anotar eso. 1, 1, 3. Además, la regla de Sarrus nos pide que copiemos esta fila acá y esta otra fila acá. O sea, a continuación de la última. Vamos a hacer eso. 6, 1, 1 y 2, menos 1, 1. Vamos a poner las barras de módulo. Y nuevamente hacemos la cuenta. Vamos a hacer el producto de este coeficiente por este. Después esto, también como producto de coeficientes. Y este otro también. Y vamos a sumarlo. Entonces, de acá vamos a obtener que tenemos 6 por menos 1 por 3 más 2 por menos 1 por 1, que es surge de la segunda diagonal. Y ahora vamos con la tercera diagonal, que tenemos más 6 por 1 por 1. Y ahora tenemos que hacer lo mismo, pero con las diagonales que restan. Es decir, acá hacemos un producto en esta diagonal, este también y este también. Vamos a anotarlo. Entonces tenemos menos, abro corchetes, pongo 1 por menos 1 por 6, cierro corchete, resto nuevamente, abro corchete, 1 por menos 1 por 6, cierro corchete, resto de nuevo, abro corchete y ponemos 3 por 1 por 2.
Y ahora vamos a hacer la cuenta. Entonces, comenzamos con este. Entonces nos va a quedar 6 por menos 1 es menos 6. Menos 6 por 3 es menos 18. Ahora vamos con el segundo término. Entonces tenemos 2 por menos 1 es menos 2. Por 1 sigue siendo menos 2. Y ahora vamos con el tercer término. Tenemos 6 por 1 por 1, que nos queda 6. Ahora vamos con los términos que restan. Tenemos que calcular acá. Y tenemos 1 por menos 1 es menos 1. Menos 1 por 6 es menos 6. Pero como está precedido por un signo menos, nos piden el opuesto de menos 6, que es 6. Entonces nos queda más 6. Vamos con el quinto término. Tenemos 1 por menos 1 es menos 1. Y menos 1 por 6 es menos 6. Pero como está precedido por un signo menos, quiere decir que quieren el opuesto. Y por lo tanto el opuesto de menos 6 es 6. Y anotamos más 6. Y el último tenemos 3 por 1 por 2, que es 6. Pero como está precedido por un menos, nos queda negativo. Entonces ahora hacemos la cuenta. Y decimos, menos 18 menos 2 es menos 20. Menos 20 más 6 es menos 14. Menos 14 más 6 es menos 8. Menos 8 más 6 es menos 2. Y menos 2 menos 6 es menos 8. Entonces el resultado es menos 8. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para calcular el determinante de y. Entonces vamos a copiar los coeficientes que corresponden. Primero vamos a copiar los coeficientes en x. Para ahorrar un poco de trabajo, yo voy a copiar la matriz que teníamos originalmente, que corresponde al determinante general. Y en todo caso le voy a hacer los cambios que son convenientes para hallar el determinante de y. Entonces este va a ser determinante de y. Vamos a quitar esto de momento y nosotros sabemos que tenemos que calcular a través de la regla de Sarrus el determinante de y para eso lo que tenemos que hacer es reemplazar los coeficientes en la columna de las i's por los términos independientes. Entonces voy y me fijo. Los términos independientes son 6, 2 y 6. Entonces copio. Y pongo 6, 2, 6 y repito los dos primeros, 6 y 2. Ahora empiezo a calcular con las diagonales. Entonces yo tengo que hacer el producto de estos tres, también el producto de estos tres y de estos otros tres. Empecemos con eso. Entonces tenemos 1 por 2 por 3 más 1 por 6 por 1 más 2 por 6 por 1. Ahora hagamos los productos que corresponden a los tres que están restando, que son estos tres y estos tres. Entonces, tenemos que escribir menos 1 por 2 por 2 menos 1 por 6 por 1 menos 3 por 6 por 1. Hagamos esa cuenta. Entonces tenemos 1 por 2 por 3 es 6. 1 por 6 por 1 es 6. 2 por 6 por 1 es 12. Menos 1 por 2 por 2 es menos 4. Menos 1 por 6 por 1 es menos 6. Y menos 3 por 6 por 1 es menos 18. Ahora hacemos estas cuentas. Tenemos 6 más 6 es 12. Más 12 nos da 24. Y de este otro lado tenemos todos los que restan. Así que vamos a copiarlo. Y fíjate que si yo hago 24 menos 4 es 20. 20 menos 6 es 14. Y 14 menos 18 es menos 4. Bueno, ahora repetimos, pero para calcular el determinante de z. Entonces, vamos a ver si puedo pegar lo que teníamos de antes. Ahí.
Este va a ser el determinante en z. Y recordemos que nosotros necesitamos reemplazar los coeficientes de z por los valores de los términos independientes. Esos valores serán 6, 2, 6. Entonces escribimos 6, 2, 6 y repetimos los dos primeros. 6, 2. Ahora nuevamente tenemos que hacer los productos en diagonal. Estos 3 por un lado, estos 3 después y después estos 3. Empecemos con eso. Entonces tenemos 1 por menos 1 por menos 1 por 6 más 1 por menos 1 por 6 más 2 por 1 por 2. Ahora vienen los tres términos que restan. Están dados por estos 3 y estos 3. Entonces escribo menos, abro corchete, pongo 6 por menos 1 por 2, cierro corchete, menos, abro corchete, 2 por menos 1 por 1, cierro corchete, y me queda el último, que es menos 6 por 1 por 1. Y vamos a hacer las cuentas. Entonces, en el primer término, acá, 1 por menos 1 por 6 nos queda como menos 6. Luego, en el segundo término, se repite el mismo cálculo. 1 por menos 1 por 6 da menos 6. Ahora vamos al tercero. Tenemos 2 por 1 por 2, que es 4. Ahora vamos a el cuarto término. Tenemos 6 por menos 1 es menos 6 por 2 es menos 12, pero como está precedido por un signo menos, tenemos que obtener el opuesto, y el opuesto de menos 12 es 12. Así que nos queda positivo. Vamos con el quinto. Acá tenemos 2 por menos 1 es menos 2 por 1 sigue siendo menos 2, pero como está antecedido por un signo menos, el opuesto de menos 2 es 2. Entonces escribimos más 2. Y el último nos queda negativo, que va a ser 6 por 1 es 6, está precedido por un signo menos, así que queda menos 6. Ahora hacemos la cuenta. Menos 6 es menos 12, menos 12 más 4 es menos 8, menos 8 más 12 es 4, 4 más 12 es 6, y 6 menos 6 es 0. Así que el último determinante nos dio 0. Ahora vamos a anotar en limpio qué valores tenemos. Tenemos que anotar el determinante del sistema, el determinante en X, el determinante en Y y el determinante en Z. Acá nomás ya sabemos que el determinante en Z es 0. Vamos a buscar los otros. El determinante en general daba menos 2. Entonces ponemos acá menos 2. Vamos a buscar el de la X. El de la X nos daba menos 8. Volvamos acá y lo anotamos. Menos 8. Y el determinante en Y nos había dado menos 4. Vamos a anotarlo. ¿Y cómo encontramos la solución? Bueno, tenemos que hacer los cocientes, ¿verdad? Entonces, para la variable X, tenemos que hacer el cociente entre el determinante de X y el determinante. Esto va a ser igual a, para delta X dijimos que el determinante de X dijimos que vale menos 8 y el determinante vale menos 2, o sea que esto es 4. Vamos a hacer lo propio para la Y. Debemos poner determinante de Y sobre el determinante. Esto va a ser igual a menos 4 sobre menos 2. Esto es igual a 2. Y también hacemos lo mismo para la Z. Tenemos que poner determinante de Z sobre el determinante. Esto va a ser igual a 0 sobre menos 2. Y por supuesto esto es igual a 0. De estos tres, nosotros concluimos entonces
que la solución está dada por el 4, 2, 0. ¿Se entiende? Primero anotamos la X, después la Y y después la Z. Y con esto terminamos el ejercicio. Te espero en el próximo video. Muchas gracias.